vez que mis papás encontraron este lugar, no había una gota de viento, no había ni una nube, hacía calor, era como que el lugar los hubiera engañado un poco, diciéndoles que era el lugar perfecto. Esta casa nace de la idea de mis papás de tener un proyecto juntos una vez que terminó su proyecto y criarnos a nosotros. Existe el famoso síndrome del nido vacío y los proyectos tienden a unir a las personas que están incorporadas. Vinimos a acampar muchas veces seguidas. La primera vez nos instalamos en una playa en el lado norte de la isla y estuvimos 4 días en que nos volamos con el viento en la cara. Fue muy entretenido, pero no era un lugar para instalarse. Entonces los años siguientes nos vinimos al lado sur y en ese proceso de acampar nos fuimos dando cuenta también de qué configuración se daba mejor para la vida familiar y qué es lo que al final se tradujo en un diseño para la casa. Esta centralidad de un espacio al que todos los segundos espacios convergen. Que estar en esta casa no fuese muy distinto a lo que se vivía en el campamento. Mi papá tiene un lado, no lo muestra mucho, pero escribe poesía, escribe novelas, crónicas. Mi mamá es muy artista, le gusta la carpintería y en el diseño de la casa me dijo: no llegues hasta el final, déjame a mí lo último porque yo quiero vestir la casa. Ella trajo sus herramientas, sus cosas y se ha dedicado ahora a carpinterear, a construir las mesas de centro, la mesa del comedor, en la terraza lo mismo, las camas las hizo ella y están los muebles de la cocina. Y los muebles de la cocina es un buen ejemplo de la decisión de cómo iba a envejecer la casa. Porque uno dice, mueble de madera en la cocina, pucha, se van a rayar, se van a ensuciar. Y ella dijo, es que eso es lo que es una casa, es la huella de lo que pasa en ese lugar, esa va a ser la terminación del mueble. Aquí el que cocina y el que leen están juntos y están obligados a encontrarse. Los platos de la cocina no están guardados en la cocina, están en otro lado y tú tienes que cruzar y te encuentras con el que está ahí. Entonces, la manera en que me tocó crecer me llevó a valorar eso, esta vida en conjunto. Si tú ves la escalera para subir al altillo, es muy visible y nace el diseño de una repisa que se abre hacia todo y los que suben o bajan están como en un escenario sobre todo lo que está pasando. Y claro, y tiene estos pasadizos secretos que se pasan por el closet de la otra pieza, entonces te obliga a interactuar, te cuenta su historia. La casa es un refugio, es de protección. Entonces, si esta casa tuviera unos ventanales de vidrio gigantescos, ¿en qué minuto estás refugiado? ¿Cierto? ¿En qué minuto dejas de estar afuera? Entonces, por eso es que, claro, las ventanas no llegan hasta arriba, sino que tienen un dintel marcado que al final te encuadra un poco más lo que tú estás viendo. Tú descubres detalles de lo que está pasando afuera. Es una sensación como de que uno es muy insignificante. Y ves que la intervención humana es mucho más débil frente a la fuerza de este lugar. Tarde o temprano la madera se va a pudrir y se va a convertir en tierra. El mármol no lo hemos tocado, no hemos construido nada en hormigón ni cosas sólidas que en el fondo modifiquen lo que estaba. Entonces, una casa que está sobre pilotes, que el tiempo la va a deshacer algún día. Y también tarde o temprano el mundo acelerado llega, van a pasar cosas que a la larga van a ir apagando las historias que van quedando atrás, porque el mundo moderno mira hacia adelante, no hacia atrás.